Hola muchachos, ¿cómo están? Buenos días. Si alguno me ayuda con una manito o con o con algo para poder saber si están escuchándome, por favor. Muchas gracias, Diana Cáceres. Vamos a compartir rapidito la pantalla. Un segundo. Y estamos en semana 3, estamos bien avanzados en el trabajo, está muy bien. Eh, Hoy trabajamos tema central e idea principal. Tenemos eh, un ejercicio cortito como mini ejemplo y luego todo lo demás. Eh, Vamos a trabajar rápidamente. La teoría, entre comillas, ¿no? Dado que la lectura es una herramienta esencial del aprendizaje significativo, es fundamental garantizar el avance en la comprensión lectora. En virtud de esa consideración, la didáctica de la lectura debe anclarse en las formas idóneas, las correctas, las más adecuadas, si quieren, que logren una adecuada evaluación de la comprensión de textos. Los principales tipos de ítems o de preguntas en comprensión lectora son los siguientes. Tema central e idea principal. La pregunta por el tema central es muy puntual. El tema central es la frase nominal, medular o la palabra clave del texto. Un tema central se formula en la siguiente forma. Los obstáculos de la ciencia. Esto sirve como podemos ver como una suerte de título, ¿sí? El tema central puede llegar a colocarse como el título de una lectura, ¿sí? Como se dan cuenta, solo se enuncia a manera de un sustantivo, no hay un verbo conjugado, no es una oración completa, no se dice una cosa respecto de otra, se dice solamente el tema central, ¿sí? Pregunta por la idea principal. La idea principal es el enunciado que tiene más jerarquía cognitiva en el texto, es decir, aquello que sí se dice, ¿no? Está profundamente relacionada con el tema central. Por ejemplo, si el tema central es los obstáculos de la ciencia, una frase nominal, sin verbo, sin que una cosa se diga de otra, ¿sí? Si el tema principal es los obstáculos de la ciencia, la idea principal se enunciaría así. Los obstáculos de la ciencia, es decir, se enuncia el tema central y luego se dice algo de ellos, son de índole económica e ideológica. ¿Sí? Los obstáculos de la ciencia, y aquí viene a completar el sentido, son de índole económica e ideológica. ¿Sí? Es decir, esto es lo que le va a dar estructura a todo lo que se diga en el texto acerca del tema central. ¿Sí? Se da una idea principal, es decir, lo que se quiere decir acerca de los obstáculos de la ciencia, y con eso se articula todo lo que se vaya a decir en el texto acerca del punto. ¿Ok? Perfecto. Vamos a trabajar entonces este pequeño texto que es chiquito y hay dos preguntas, así que será pues 5 minutos y luego ya el texto grande propiamente dicho. Los japoneses siguieron siendo una amenaza a principios de la década de 1930 y algunos chinos creían que el Kuomintang y los comunistas deberían dejar de lado sus diferencias para luchar contra su enemigo común. Uno de ellos fue un exoficial militar llamado Chang Tsuen-yang, quien logró secuestrar a Chiang en 1936. Intentó persuadirlo para que cooperara con los comunistas en la resistencia a la agresión japonesa. Al ser liberado, Chiang afirmó no haber aceptado nada. Sin embargo, su partido y los comunistas pronto formaron un frente unido contra los japoneses. La guerra estalló en julio de 1937, cuando las fuerzas chinas y japonesas se enfrentaron en el puente Marco Polo, cerca de Pekín. ¿Sí? Para el otoño de 1938, los japoneses habían conquistado todo el este de China, controlaban la tierra de cultivo más fértiles del país, lo que provocó la hambruna de millones de campesinos chinos. Vamos a darles unos minutos, pero 5 minutos para que puedan mirar esos dos ejercicios. Inicien, por favor, y aquí me tienen. Vamos con el cronómetro.
Bien, resolvamos rapidito estas dos preguntas, son dos nada más, ¿sí? El tema central del texto eh, es de dedo el triunfo japonés frente a la coalición china en el año 1938. Y la B, o la 2, la idea principal del texto es C de casa, ¿no? La hambruna china y su relación, y su relación con la coalición de 1967 se corrobora a partir del triunfo japonés en el año 1968. Si se dan cuenta, cumple exactamente con lo que habíamos dicho, ¿no? Aquí hay una frase nominal y aquí hay una oración con sentido completo que utiliza esa frase nominal, ese tema central como eje, como el sujeto, ¿no? Lo que se dice, algo que se dice acerca de algo. ¿Sí? Bien, vamos a leer entonces ya, vamos a iniciar los ejercicios en serio, digamos. Una ideología de cualquier alcance, total, religiosa y sociopolítica, puede ser fundamentalista. Ejemplos contemporáneos de fundamentalismo religioso son las sectas cristianas e islámicas que adoptan interpretaciones literales de la Biblia y del Corán respectivamente. El liberalismo económico que dice tomar a Adam Smith por profeta y el marxismo dogmático son ejemplos del fundamentalismo sociopolítico. En ambos casos involucran serias tergiversaciones de los textos canónicos. Por ejemplo, Smith era enemigo de los monopolios y Marx del Estado todopoderoso. El sello definitivo del fundamentalismo es la rigidez, es decir, la resistencia al cambio doctrinal. ¿Sí? El fundamentalista busca soluciones a todos los problemas, por nuevos que sean, en sus viejos textos. Sostiene que esos textos son verdaderos y que enseñan la conducta correcta en todas las circunstancias, independientemente de los profundos y rápidos cambios que ocurren bajo sus matices. El fundamentalista puede aprender algo nuevo, pero logra interpretarlo como una mera ejemplificación de algún dogma general. En particular, puede aprender resultados de la ciencia o de la tecnología, pero es incapaz de hacer investigación original porque todo lo aprende de manera religiosa, dogmática, y no se propone encontrar o hacer nada nuevo. Un profesor de física y una universidad islámica, de una universidad islámica a quien yo le había preguntado si también la mecánica cuántica estaba contenida en el Corán, me contestó muy suelto de cuerpo y en público, por supuesto, con tal que se interprete debidamente. ¿Sí? Toda vez que la experiencia o nuevos resultados de la investigación parezcan refutar su doctrina o exigir modificaciones de sus objetivos o al menos de sus medios, el fundamentalista recurre a la reinterpretación de sus textos canónicos o a la tergiversación de los datos. Cree firmemente que su doctrina jamás podrá fallarle, que solo los intérpretes son falibles. Por esto, cuando es derrotado, no revisa su doctrina, sino la reinterpreta o le echa la culpa al intérprete. El fundamentalista valora más la letra muerta que la gente viva. Por eso, cuando tiene poder, sacrifica la vida del hereje a los textos inmutables. Y con el contraste entre el fundamentalismo y la ciencia o la tecnología es patente. Mientras estas últimas son esencialmente revisionistas y en ocasiones revolucionarias, el fundamentalismo es conceptualmente conservador, aun cuando preconiza cambios sociales radicales y debido a que el mundo y nuestro conocimiento de este cambian incesantemente, las ideologías sociopolíticas fundamentalistas son herramientas ineficaces para mejorar el mundo, aunque pueden hacer bastante por empeorarlo. La única manera en que una ideología puede coexistir con la ciencia y la tecnología es haciendo concesiones, debilitando sus dogmas o abandonándolos cada vez que entran en conflicto con avances científicos o tecnológicos. Esto lo han entendido los teólogos liberales y los marxistas democráticos, pero aun cuando parezca extraño, el fundamentalismo es a veces una reacción contra tales cambios. A fin de cuentas, el fundamentalista tiene razón. Si se diluye una doctrina para ponerla al día con los avances del conocimiento científico y tecnológico, pronto deja de parecerse a la doctrina original que inspiró el partido o la iglesia. Una concesión lleva a la otra y al cabo de un tiempo ya no queda dogma con cabeza. Bien, muchachos, vamos a iniciar entonces el trabajo del día de hoy. Iniciemos, por favor.
Bien, muchachos, vamos a resolver rápidamente este ejercicio, que está muy bueno. Además, ya es, me parece que el segundo o tercer texto de Mario Bunge que leemos. Mario Bunge es bueno, era un filósofo argentino-canadiense importante. No soy un devoto de su filosofía, pero sí me parece un tipo inteligente y que de todas maneras tiene mucha agudeza para hacer análisis, especialmente sociales desde mi punto de vista, y sociales de la ciencia, además. Uno, el tema central que desarrolla el texto es dedo, ¿sí? El carácter dogmático de toda ideología fundamentalista. Dos, en el primer párrafo del texto, la palabra enemigo es sinónimo de C de casa, crítico. Solo que crítico es un poco más suave, ¿no? Tres, es compatible respecto del fundamentalismo ideológico afirmar que el examen sostiene que su doctrina nunca falla, pero sí el que la interpreta. Cuatro, se puede inferir que que el profesor físico islámico de dedo adoptaría cualquiera de las tesis de la mecánica cuántica al Corán. Intentaría hacer una especie de artimaña retórica, no cinco. Si los cambios no fueran aceptados por ciertos grupos de poder económico, B de Barco, hallaríamos un ejemplo claro de una ideología económica fundamentalista. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna duda? Bien, entonces seguimos. Vamos a seguir. Acá hay una. Me parece que eso es dialéctico, sí. Lo primero que debe anotarse es que la creencia no es objeto de la democratización ni de la verificación, sino de aceptación por un acto de fe que nada tiene que ver con la razón ni con la experiencia, que son las fuentes de conocimiento intersubjetivo. Es decir, el que puede compartirse con los demás, pues está sujeto a demostración o refutación. Un buen ejemplo de creencia es el dogma de la Santísima Trinidad, según el cual en Dios hay tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que constituyen una sola sustancia divina. No es fácil que la razón lo comprenda, ni la experiencia puede ratificarlo, pero si usted es cristiano no puede remitirlo a dudas, o lo acepta y está en la verdad, o no lo acepta y está en el error. Hoy por ventura no condenan a morir en la hoguera a quienes no lo aceptan, pero en el pasado muchos ardieron. Por ejemplo, el médico y erudito español Miguel Servet, quemado vivo en Ginebra en 1553 por el mandato de Juan Calvino, uno de los líderes de la Reforma Protestante, que sin embargo predicaba la libertad de conciencia. Igual suerte corrió unos años después Giordano Bruno, astrónomo y filósofo italiano, condenado por la Inquisición católica a igual tormento por sostener tesis relativas a la astronomía que la Iglesia consideraba heréticas. Obligar a alguien a que acepte como verdades cosas que su conciencia rechaza o que están contradichas por la razón y la evidencia es un auténtico crimen contra la naturaleza racional de los humanos. Bien, vamos a el siguiente texto. La alternativa no es o hay una explicación científica del mundo o creeremos en Dios, sino más bien esta otra. O renunciamos a comprender el mundo, eh, lo que produciría la resignación de la razón o optamos por la fe racional en Dios. Hace ya mucho tiempo que el racionalismo propio de la Ilustración nos convenció de la impotencia de la razón humana, es decir, nos hizo creer que no somos lo que pensamos ser, libres y autodeterminados. La fe cristiana nunca ha considerado a los hombres seres tan libres como el idealismo, pero tampoco los ha tenido por seres desprovistos de libertad como el cientificismo actual. La razón, ratio, significa tanto razón como causa. La visión científica del mundo considera que tanto el mundo como ella misma carecen de semejante fundamento. En cambio, la fe en Dios es la creencia en una causa última del mundo, creencia que en sí misma no resulta infundada, o sea que no es irracional. De este modo, me sitúo en la parte de lo que desearía abordar tratando la pregunta sobre qué cree aquel que cree en Dios. En mi opinión, cree en una racionalidad fundamentada de la realidad. Pero, ¿qué motivos tenemos para admitir que que Él existe? Sabemos racionalmente lo que creemos cuando decimos Dios, un absoluto que tiene en sí mismo su propia razón de ser, porque en la plenitud de sentido por excelencia perdón, es la plenitud de sentido por excelencia y se basta a sí mismo. Eh, de lo contrario, no sería Dios, sino que una mera parte de la realidad y por lo tanto sería menos Dios y el mundo, menos que Dios y el mundo juntos. Bien, vamos a trabajar, muchachos, iniciemos.
Mm.
Todavía hay fresa para hacer juguito. Sí, sí hay papaya, escucha, si hay papaya, juguito de papaya con su fresa. Y si puedes, vende un par de huevitos duros. Duros, sí, o tres.
Bien, bueno, muchachos, vamos a ver. De forma medular, ambos textos entablan una discusión en torno a el factor racional de la creencia de Dios, en Dios. De hecho, el segundo es bien interesante porque habla de que es racional creer en Dios. Es más, es irracional no hacerlo. Dos, en el marco del texto A se puede afirmar que el antónimo contextual del verbo anotar es, C de casa, confundir. Tres, a partir de la argumentación del texto A se infiere que una idea razonable, el examen, puede demostrarse o refutarse. Cuatro, con respecto al texto B, se puede inferir que la existencia de Dios, A de árbol, puede defenderse desde el mismo concepto de Dios. Cinco, si solo la definición de ciertas entidades nos permitiera corroborar su existencia, o la existencia de cada una de esas entidades. C, la tesis del texto B se vería muy consistente. La verdad es que quien ha hecho las preguntas es una persona inteligente que ha puesto esta buena trampa, ¿no? O sea, si solo con definir algo esto existiera, ¿sí? Bien, vamos a ver. Texto 2. Entre 2020 y 2025, América Latina ha visto crecer el número de expresidentes condenados por la justicia, especialmente el Perú, que ha aportado un montón a esta lista, ¿no? Este fenómeno, conocido como la judicialización de la política, refleja cómo cada vez más exmandatarios, muchos de ellos con gran popularidad, terminan en los tribunales. La corrupción es la causa más frecuente detrás de estos procesos. Según Transparencia Internacional, gran parte de la región registra bajos puntajes en el índice de percepción de corrupción, como con Venezuela a la cabeza como el país con la peor valoración. Pero no todos coinciden en que se trate solo de justicia. Algunos analistas advierten sobre el avance del lawfare, es decir, el uso de los tribunales con fines políticos en sociedades marcadas por la polarización para desacreditar o neutralizar a líderes incómodos. En estos 5 años, varios expresidentes se han visto envueltos en escándalos judiciales y 2025 en particular ha sido un año turbulento. La justicia dictó condenas contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, el colombiano Luis y la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. Los presidentes latinoamericanos condenados por la justicia: Rafael Correa, Fernando Collor de Melo, esos en 1000 años, Yanina Álvarez, Ollanta Humala, Otto Pérez Molina, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Funes, Álvaro Uribe, Juan Orlando Hernández y Jair Bolsonaro. ¿Sí? Iniciemos entonces luego dejar con esta bonita carátula, ¿no? Que son los presidentes encarnados. Un abrazo. Inicien, por favor.
Bien, muchachos, vamos a trabajar. El tema principal del texto es A de árbol, la judicialización de la política, una palabra terriblemente difícil de pronunciar, entre los años 2020 y 2025. Podría inclusive ser un poquito más específica, ¿no? Sería la judicialización de la política latinoamericana. Dos, el antónimo contextual de la palabra envuelto es dedo libre. Tres, resulta incompatible sostener que la política en Latinoamérica, B de barco, está exenta de todo óbice judicial. Problema, óbice, ¿no? Cuatro, se colige del texto que el lawfare A es un fenómeno que refiere a una práctica injusta. Cinco, si los expresidentes mostrados en la imagen no hubieran sido condenados, se de casa, la judicialización de la política sería un fenómeno inadvertido. Claro, es que una cosa es que te encierras a un funcionario, incluso un funcionario de alto rango, ¿ah? Y otra cosa es que encierras a un expresidente, pues un expresidente es una cosa ya muy seria. Bien, la teogonía, obra de Hesíodo, narra el origen de los dioses, aunque termina siendo una cosmogonía, es decir, una explicación sobre el origen del cosmos, pero de manera poética y acudiendo desde luego al mito. El mito se puede definir como una representación simbólica de los fenómenos desconocidos de la vida y de la naturaleza, y en Grecia esa función de expresar y escribir acerca de dichos fenómenos correspondía al poeta. Los griegos alimentaron su sed de saber gracias al mito. La mitología constituía toda una religión popular cimentada en la multiplicidad de dioses. Al suscitarse la dominación romana poco antes del siglo II a.C., que arrasó con buena parte de la cultura griega, la mitología romana terminó siendo una adaptación de la cultura mítica griega a Roma imperial. Pero, ver cuadro, dice, ahorita lo vemos. Al consumarse la dominación romana, la mitología del imperio va a prevalecer por encima de la cultura griega, aun cuando fue esta última su fuente primera. Según lo expuesto anteriormente, los poemas griegos, la religión popular expresada en la multiplicidad de dioses y la religión de los misterios representada en el orfismo, fueron en algún sentido abonando el terreno que vio nacer la filosofía. Mediante los poemas y la religión, el mito y los cultos órficos, la fábula y la fantasía, se intentaba en la incipiente cultura griega ofrecer una explicación al origen del mundo, pero llegó el momento en que el hombre, deseoso por hallar una respuesta, se cuestionó acerca de las razones míticas empleadas para explicar nada menos que la realidad que lo circundaba. Surge entonces la duda. ¿No habrá otra forma más humana y razonable para explicar el origen del mundo? ¿Acaso serán las ingenuas explicaciones de Homero y las fantasiosas enseñanzas de Hesíodo las que sustentan la razón de todo cuanto existe? Fue a partir de ese instante que el ser humano, cuestionándose el mito y la fábula, vio nacer el saber. Y acá hay un cuadro de equivalencias entre su nombre griego, su nombre romano, el símbolo del dios y el poder que tiene, ¿no? Como por ejemplo, Hera en Roma es Juno, su símbolo es el pavo real y representa el matrimonio, ¿no? Es diosa del matrimonio. Perdón. Seguimos. La filosofía nace entonces como una forma de explicar el origen del mundo, pero ya no a partir de suposiciones mitológicas, sino partiendo de la razón humana. Así se halla, al menos históricamente, un origen primigenio del saber filosófico, aquel saber que tuvo su génesis entre los pensadores milesios del siglo VI a.C., conocería el esplendor definitivo cuando pasaría de las inhóspitas islas griegas a la grandeza de Atenas, la cuna de la filosofía clásica por excelencia. Allí no solo se asentaría como un innovador tipo de conocimiento, sino además desplegaría su impacto al resto del mundo conocido. Con la llegada de la filosofía al círculo ateniense y el contacto con la complicidad de los grandes maestros como Sócrates, Platón y Aristóteles, el mundo ya no sería el mismo. Se dice que la fama es mala consejera, pero en este caso habría que hacer una excepción, pues la buena fama intelectual de aquellos grandes pensadores ha llegado hasta nosotros los hombres y mujeres que vivimos en los albores del siglo XXI. Bien, muchachos, iniciemos entonces. Vamos a poner el cronómetro.
Bien, vamos a resolver el ejercicio, muchachos. ¿Cuál es el tema central del texto? El examen, el nacimiento de la filosofía sobre la base de la razón humana. Perdón. La base de la razón que se expresa en el mito, ¿no? Como iniciación. Dos, la expresión deseoso por hallar una respuesta implica A de árbol, curiosidad. Tres, no se condice con el texto sostener que la mitología griega, dedo, es la base fundamental para el surgimiento de la filosofía. Cuatro, se infiere del cuadro del texto que, B de barco, el amor fue un sentimiento valorado en la mitología griega y romana por la presencia de Afrodita. Cinco, si la filosofía no se hubiera desarrollado y siguiéramos en una etapa mitológica, B de barco, el origen del mundo se explicaría a partir de pura imaginación. Yo estoy un poco en contra de esa idea porque no es pura imaginación, pues es una imaginación bastante racional. Bien, vamos a leer el texto en inglés. Ayer estuve viendo El Padrino, sé que estoy pronunciando el inglés como estos patas, ¿no? Me disculparán. Watch any documentary about crocodiles and you are almost certain to hear the line, cito, they have gone unchanged since the time of the dinosaur. Eh, that is not exactly true. While crocodilians, as we know them today, they are alligators, gharials, and crocodiles. Así como cocodriláceos sería, ¿no? El cocodrillians. That live at the water edge, have been around for about 85 million years. They belong to a much more diverse and disparate group of creatures that goes back to the Triassic. Crocodilians, los cocodriláceos, are the last living representative of Crocodilomorpha, an even bigger group than originated over 205 million years ago. They shared the world with the dinosaurs and came in a starring array of forms. Some, like the 112 million years old, approximately 40-foot long giant Sarcosuchus, look quite similar to their mother cousins, but they were also formidable ocean-going predators such as Dacosaurus, a small form with mammal-like teeth such as Pacasuchus, crocs with tools and extra armor such as Armadillosuchus, and elite land-weighing carnivores such as Cebecus. Qué horribles nombres. Modern crocs do look ancient, but they are just the remainders of an even older and stranger lineage. Bien, muchachos, inicien por favor. Vamos a seguir trabajando.
Bien, vamos a trabajar el texto, muchachos. The main idea of the passage is that, de dedo, although crocodilians have changed, they belong to an ancestral group of creatures. En este momento, en vez de seleccionar menos, selecciono más. Me aburro. Ya. 2. Based on the passage, the word edge is closest in meaning to de dedo, shore. Tres, from the sentence, that is not exactly true. It is inferred that, a de árbol, what is said in documentaries about crocodiles lacks of precision. Le falta precisión. 4. It is not compatible with the group of crocodilomorpha that the examined crocodiles is class living representatives. Y 5. If the group Crocodilomorpha were composed exclusively from species that live in the present, then, B de barco, the author would not be able to say that group was diverse and disparate. ¿Bien? Estamos entonces justo en hora, muchachos. Les agradecemos mucho su presencia. Cuídense mucho, que les vaya muy bien. Sigan estudiando un montón. Chao, chao, hasta luego.